El nuevo constitucionalismo es la nueva visión del Estado de Derecho, cuya característica primordial es la supremacía de la Constitución sobre las demás normas jurídicas. Es decir, que se ha creado una corriente de la dogmática constitucional que habla de un nuevo constitucionalismo, neoconstitucionalismo para el caso de Europa y de un nuevo constitucionalismo latinoamericano para el caso de América Latina. El constitucionalismo no ha permanecido como un modelo estático, sino que ha seguido evolucionando en muchos sentidos. Uno de esos sentidos se basa en la idea de que el instrumento por excelencia que fundamenta el derecho constitucional es la Constitución, la cual ha servido de plataforma política para los diversos gobernantes de turno, así como de instrumento de contención del poder estatal. Dicho lo anterior, precisamente existen dos realidades mundiales que han marcado un antes y un después en el ámbito de este campo del derecho. En primer lugar, se ubican importantes modificaciones generadas en los últimos 50 años en virtud de la materialización de nuevas constituciones en Europa, principalmente la Constitución de Italia en 1947, la Constitución de Alemania en 1949, la Constitución de Portugal en 1976 y la Constitución de España en 1978. El neoconstitucionalismo surge luego de la Segunda Guerra Mundial, especialmente en los nuevos ordenamientos jurídicos que se crearon luego de terminada esta guerra. El nuevo constitucionalismo europeo. Gracias a la compañera que nos presentó los conceptos y el origen del constitucionalismo europeo, yo voy a proceder a mencionar algunos retos que plantea el caso particular de Europa. Y esto es las constituciones nacionales versus la integración europea. Por el carácter compuesto del derecho europeo, donde se han presentado algunos retos en el derecho constitucional de los Estados miembros, que se muestra un poco desdibujado por la acción del derecho de la Unión Europea. Estos retos son, pues a los que se ha visto expuesto, es reforzar y articular, el primero sería reforzar y articular adecuadamente desde los mismos derechos internos de cada país la relación entre estos y el derecho de la Unión Europea. El segundo sería actualizar los contenidos constitucionales a las nuevas realidades y retos que supone la globalización, como son el desarrollo tecnológico, el terrorismo global, medio ambiente e inmigración. Y el tercero es adaptar sus respectivos sistemas de fuentes del derecho en pos de fuentes más fluidas y adaptables a las necesidades y cambios. Dado la globalización, y sus retos se proyectan desde la integración europea tanto en la profundización constitucional como en las reformas constitucionales de los Estados miembros. Por esto deben alcanzar un derecho pues, más cooperativo, afín con el derecho internacional, para contribuir a una gobernanza global que ya de por sí es bastante difícil, un reto muy amplio para mi concepto. El derecho constitucional de los Estados miembros de la Unión Europea, como el propio derecho constitucional europeo, debe tener proyección exterior sin escapar del derecho constitucional y la cooperación internacional. O sea, debe englobar todo, pues, o englobarse en un todo para, pues, digamos, poder funcionar como unión. Continuando con el tema de los nuevos constitucionalismos, voy a presentar una comparación entre el nuevo constitucionalismo europeo y el nuevo constitucionalismo latinoamericano. El primer aspecto para comparar es el origen y contexto histórico. El nuevo constitucionalismo europeo surge principalmente en la segunda mitad del siglo XX en Europa, esto después de la Segunda Guerra Mundial, y se da como respuesta al autoritarismo y a la necesidad de proteger los derechos humanos. Por otro lado, el nuevo constitucionalismo latinoamericano se desarrolla en América Latina a partir de la década de 1990
Esto luego de la transición de muchos países de regímenes autoritaristas a democracias. Nuevamente, esto se fundamenta en la búsqueda de una mayor protección a los derechos humanos y la justicia social. El otro aspecto de comparación son las fuentes de inspiración. El nuevo constitucionalismo europeo se ve altamente influenciado por la tradición jurídica continental europea y el constitucionalismo liberal. Además de esto, se nutre de los principios establecidos en tratados y convenciones internacionales de derechos humanos. Por otro lado, el nuevo constitucionalismo latinoamericano está inspirado en gran medida en la experiencia latinoamericana de lucha contra las dictaduras y buscando una mayor inclusión social. Este nuevo constitucionalismo latinoamericano también toma elementos de corrientes críticas como lo son el constitucionalismo transformador y el constitucionalismo popular. Otro aspecto para comparar es el enfoque y los objetivos. El nuevo constitucionalismo europeo busca fortalecer el papel de los tribunales constitucionales y la protección a los derechos fundamentales. Esto se hace mediante un enfoque en la primacía del derecho constitucional y en la garantía de la separación de poderes. Mientras que el nuevo constitucionalismo latinoamericano tiene como prioridad la justicia social, la inclusión y la participación ciudadana. Además de esto, busca superar la desigualdad y la exclusión histórica al pueblo latinoamericano, promoviendo un cambio en las estructuras económicas, políticas y sociales. Finalmente, tenemos un aspecto de comparación que son los instrumentos y mecanismos. El nuevo constitucionalismo europeo está basado en el sistema de justicia constitucional y la interpretación judicial de los derechos fundamentales. Es aquí donde los tribunales constitucionales tienen un papel preponderante en la protección de la Constitución. Mientras que el nuevo constitucionalismo latinoamericano está enfocado en la participación ciudadana, la deliberación democrática y la creación de nuevos mecanismos de inclusión. Además de que los tribunales se busca fortalecer otros actores y mecanismos como los movimientos sociales y las asambleas constituyentes. Gracias. Bueno, para este caso del nuevo constitucionalismo latinoamericano, retomando todas las discusiones y los aprendizajes en Derecho Constitucional General de este semestre, queremos traer a colación un ejemplo que es el proceso constituyente de Chile, el cual hemos denominado utopía decolonial y feminista. La necesidad de hacer una nueva constitución en Chile viene de larga data, tiene unos antecedentes de hace muchos años, desde el 2017, pero en el 2019 hubo un punto de inflexión con el estallido social en ese país, en el cual, como ustedes ven en estas carteleras, muchas de las personas salían a la calle en medio de esas protestas de movilización social exigiendo una nueva constitución. Esto pasa porque la constitución que la rige en este momento es la constitución heredada por Augusto Pinochet, en el cual todos sabemos que era un dictador y que durante sus periodos de gobierno militar, hubo una sistemática y graves vulneraciones de derechos humanos en todo el país. Con esta constitución que él estableció, se limitó la responsabilidad del Estado frente a los derechos fundamentales de las personas y, como lo dice el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el Estado se retiró de la entrega de servicios sociales como la salud, la educación o las pensiones y los dejó a manos de privados para intervenir el Estado si solo fuera necesario. Por lo tanto, el hecho de hacer una nueva constitución, muchos los han denominado como una oportunidad para tener un nuevo sistema de salud en el país, en el cual totalmente hoy está privatizado. Esa nueva forma de hacer constitución en Latinoamérica, pues en el caso precisamente de Chile, parte en el 25 de octubre del 2020 con un proceso muy interesante porque hubo dos papeletas. Uno, para que las personas, los ciudadanos, votaran a favor de si se necesitaba una nueva constitución o no. Ahí fue contundente porque el 78% de las personas
dijo que sí. Y otro punto más interesante de esta nueva forma de hacer constitucionalismo en Latinoamérica, y es que las personas aceptaron que fuera a través de una convención constitucional, es decir, 159 miembros, 100% ciudadanos, es decir, nada de personas electas del Congreso, del Senado, nada de eso, sino que 100% de las personas que pertenecieran a la convención constitucional, es decir, quienes redactaran la nueva constitución, iban a ser personas ciudadanas. Y quisiéramos pues comparar este proceso de constituyente con la de Colombia del 1991, porque también ha sido uno de los ejemplos y referentes en Latinoamérica en nuevas constituciones. Entonces, por ejemplo, vemos que en Chile hay una constituyente paritaria, el 78%, 78 son hombres y 79 son mujeres de todos los constituyentes para ese nuevo texto político. Mientras que en Colombia no fue paritaria y adicionalmente la representación se veía un poco más en temas de los partidos políticos. Y una cosa súper interesante porque sobre todo lo que vamos a decir tiene que ver con esa utopía que denominamos de colonial, y es que la Convención Constitucional de Chile reservó 17 espacios para personas de comunidades étnicas. Entonces ahí vemos que 2 son aymaras, 7 mapuche, 1 quechua, 1 yagán, un chango y así sucesivamente. Lo cual eso tampoco sucedió en Colombia. Y otra cosa que hablamos de utopía feminista es porque muchos de lo que redactó la Convención Constitucional en Chile tenían que ver con derechos enfocados en la mujer. Derechos feministas, como por ejemplo la democracia paritaria, el derecho a la vida libre de violencias de género, el derecho a la identidad, derecho a los derechos sexuales y derechos reproductivos, y la justicia con enfoque de género. Estas cosas las hacen, a mi consideración, decoloniales y feministas. Y lo hemos denominado utopía porque, como lo ven en la infografía, después de ese plebiscito de quién iba a hacer la constitución y si era necesario o no, debía haber una ratificación por parte de los ciudadanos de ese nuevo texto político que hizo la convención. Lo llamamos utopía porque fue rechazado. Y esto fue el resultado, bueno, esto puede ser una conversación muy larga, pero fue un resultado de la disputa y relaciones de poderes con la élite que existe hoy en ese país, en Chile. Entonces, al día de hoy, aunque todavía sigue un proceso y una disputa, ya no solamente va a estar la convención institucional en esa redacción, sino que hoy el proceso está basado en diferentes órganos, que es el Consejo Constitucional, la Comisión Experta y Comité Técnico de Admisibilidad, y pues obviamente va a haber de nuevo un referéndum en el cual los ciudadanos vayan a aprobar o no ese nuevo texto político. Entonces aquí vemos cómo estas nuevas demandas sociales comienzan a influir en esos nuevos procesos de constitucionalismo en Latinoamérica, especialmente en Chile, y el cual queda como referencia como la primera constitución en el mundo que ha sido a través de una forma paritaria.